Seguimos conversando con Alfredo Torres acerca de su libro Opinión Pública 1921-2021 que se presenta el día de mañana. Bueno, veamos un último gráfico. Hay una serie de gráficos muy interesantes, no tenemos tiempo, pero hay uno último que podríamos ver sobre la corrupción, victimización de la corrupción. Bueno, esto es... hemos puesto una partecita del cuadro del gráfico porque no entraba, ¿no? Lo que nos dice ahí es de que el 27% de los peruanos dice haber sido víctima de la corrupción en los últimos 5 años y estaríamos en quinto puesto, donde Haití es el caso más grave, ¿no? Sin embargo, lo que sí hemos encontrado en otras encuestas es que hoy día la corrupción ha crecido mucho en la preocupación ciudadana, ¿no? Cuando uno pregunta por los principales problemas del país, hace 20 años aparecía la inflación, el terrorismo, hace 5 años todavía el tema del empleo, la pobreza, ¿no? Hoy día que la situación económica ha mejorado, la pobreza se viene reduciendo, en cambio ha aumentado la preocupación por el crimen, por la violencia, por la inseguridad ciudadana y por la corrupción. Son los dos que aparecen en primer lugar. Así es, hoy día esos temas han subido mucho y yo creo que van a ser muy importantes en la próxima campaña presidencial. Efectivamente, y eso tiene que ver con el tema pues del orden y también con el asunto de la democracia que conversábamos de alguna manera, o sea que uno puede imaginar por dónde van a ir bueno, de alguna manera se refleja en la intención de voto que se está registrando, claro, ¿no? y también habrá que esperar propuestas más concretas en esos campos, ¿no? Porque Claro. en materia económica se ha avanzado mucho y hay una serie de proyectos y planes y desarrollo, pero en cambio en materia de seguridad ciudadana hemos visto los últimos 5 años, creo que 6 ministros, por ejemplo, ¿no? Sí, pues. Entonces, yo creo que es un tema que va a ser central en la próxima campaña. Sí, efectivamente. Bueno, una victoria de alguna manera de la opinión pública, no sé si de la opinión pública, pero que quedó del debate electoral municipal fue que el alcalde tenía que asumir una función central, protagónica en el tema de la seguridad. Es decir, eso ha quedado ya como una especie de conquista en este debate electoral, ¿no? La propuesta de los alcaldes era esa. Sí, así es. O sea que algo van a tener que hacer. Un mayor involucramiento, así es. Un mayor involucramiento. Ahora, ahí hay, por ejemplo, una serie de gráficos que reflejan la evolución del pensamiento de la gente en relación a varios temas, de la opinión pública en relación a varios temas. Por ejemplo, el tema de la estatización de la banca, ahí se menciona. Sí. La gente estaba en desacuerdo con la estatización de la banca, según me parece recordar en esta... Pero hay unos gráficos sobre la opinión de la gente en relación en general a la estatización o la privatización de las empresas públicas. Sí. Y ahí hay un cambio importante. Ha habido un cambio ahí, claro. Lo que ocurrió fue que durante el primer gobierno de García, ante el fracaso de su política económica, la población se volvió liberal, ¿no? Y ante la prédica de Vargas Llosa, hay que recordar que Mario Vargas Llosa fue el que empujó el tema de la economía de mercado y la libertad y la empresa privada. Y entonces, en aquella época, las encuestas que hacíamos sobre, por ejemplo, la estatización de la banca, la población estaba en contra. Hacíamos encuestas sobre qué pensaban sobre el Fondo Monetario Internacional y la gente estaba a favor del Fondo Monetario Internacional. 81%, acá lo tengo, 81% en el año 91 quería un acuerdo con el Fondo Internacional. Así es, ¿no? Que es la bête noire en otros países, claro. ¿No? Aquí era popular. Sí. ¿No? Candesú decía eso. Pues, así, ¿no? Es, que aquí era música para sus oídos cuando venía a Lima el Candesú. Bueno, y sin embargo con los años, cuando llega Fujimori y empieza su gobierno, las privatizaciones eran populares. 60-70% de la población estaba de acuerdo en vista de las pérdidas millonarias de las empresas públicas que estas fueran privatizadas. Sin embargo, con el paso de los años fue perdiéndose este respaldo. ¿Qué pasó? Que muchas de estas empresas privatizadas redujeron personal, algunas aumentaron tarifas y con el tiempo, digamos, la imagen negativa de las pérdidas de las antiguas empresas públicas se fue olvidando y más bien no se explicó bien los beneficios de las empresas privatizadas, se vio más bien algunos de sus perjuicios y entonces fue disminuyendo el grado de respaldo a las privatizaciones al punto tal que después ya se convirtió en una mala palabra, ¿no? Hoy día no se puede privatizar. Hoy día hay que pensar en asociaciones público-privadas, en concesiones, en otro tipo de herramientas, ¿no? Pero eso obedeció principalmente a que empezaron a subir tarifas, pero lo que estaban haciendo era sincerar simplemente los costos de producción, porque claro, antes había un subsidio. Así es, ¿no? Quizás se pudo haber subido las tarifas antes o explicado mejor. En fin, la cuestión es que o no se explicó bien los beneficios que Fujimori, por ejemplo, hizo mucha obra pública con la plata de las privatizaciones. Claro. Eso tampoco nunca se conoció. Como ahora no se conoce lo que hacen la fuente de inversión de las regiones, ¿no? Que es el canon y la inversión minera, etcétera, no siempre lo conoce el ciudadano de esa región que termina votando por un candidato que más bien puede ser antiminero, ¿no?
En el tema del TLC con Estados Unidos, yo no sé si hicieron ustedes un seguimiento, porque al principio, bueno, aquí se dice claramente, Lima estaba a favor, el interior del país estaba en contra, Sí. pero al final todo el país terminó a favor. Ese es un caso efectivamente de éxito, se puede decir, de un proceso que fue bien explicado y poco a poco fue ganando consenso ciudadano, ¿no? En el Perú, porque en otras partes los tratados de libre comercio son más controvertidos. Acá sí, la gente está a favor de los tratados de libre comercio, empezando por Estados Unidos, pero en general con la idea de la globalización no tiene mayor resistencia. Y temas clave como controles de precios, inversión extranjera, en general... Ahí hay ambivalencia. En general la inversión extranjera es bienvenida y la libertad de precios también. Sin embargo, cuando preguntamos ya por cosas más específicas, precios sensibles de la canasta familiar, sí hay una mayor, hay un sector importante que todavía cree en el control de precios, ¿no? Y por eso hay otro capítulo del libro que llamo la vocación paternalista, ¿no? O sea, esta idea de que el Estado debe proteger, debe proveer una serie de servicios, debe ser propietario de ciertas actividades públicas o incluso debe controlar ciertos precios, todavía es un pensamiento muy extendido, sobre todo en el interior del Perú, ¿no? Ahí Lima es más liberal, pero en el interior, en la sierra, por ejemplo, hay muchísima gente que sigue pensando en que ese Estado debe funcionar de esa manera, ¿no? Ahora, en términos generales veo que hay aprobación a la inversión extranjera también. Eso sí, la inversión extranjera en general es aprobada. Hay siempre resistencia hacia nuestro vecino del sur, hacia los chilenos, especialmente en el sur del Perú, pero en general la actitud tiende a ser en principio favorable, ¿no? Aquí está también la evolución de la aprobación de Alejandro Toledo, cuando era presidente, los 5 años de su gobierno. Es una cosa casi, debe ser un caso digno de estudio, ¿no? Porque sí, muy poco común, ¿no? Muy poco común realmente, estuvo ¿no? muy, muy bajo a lo largo de casi todo su periodo. Alrededor del 10%. En un momentos dados se hablaba de que diera un paso al costado, se cuestionaba la gobernabilidad del país, ¿no? Al final no pasó nada y terminó su mandato y en los últimos meses inclusive levantó su aprobación y hoy día es un candidato con opción, ¿no? Llegó a 30, luego de estar en 10%, digamos, en promedio, llegó al final, en el mes de julio, a 33%, ¿no? Nos habíamos olvidado un poco de eso. Y aquí también está la evolución de Alan García. De Alan García también la tenemos, que es más alta, ¿no? Como hacemos ahora, está en 35%, y si seguimos la pauta, lo que le pasó a Toledo probablemente va a terminar subiendo en los meses finales, ¿no? Sí, pues. Bueno, muy interesante. Felicitaciones realmente, Alfredo, por este libro, ¿eh? Realmente es un aporte, es un libro importante, porque refleja la evolución de la opinión pública del Perú en los últimos 100 años, en buena cuenta. Así es, y tiene estos dos capítulos finales que apuntan hacia el 2021, que creo que también es importante para aquellas personas que les interesa, digamos, el Perú y sobre todo para aquellos que quieran entrar en política en el próximo proceso electoral. Hay dos capítulos que tienen que ver con hacia dónde vamos, ¿no? Y qué deberíamos hacer para mantenernos, digamos, por la senda del desarrollo, ¿no? Sí, el camino hacia el bicentenario, las claves del futuro, son uno de esos dos capítulos. Bueno, también hay uno sobre el candidato ideal. Ese es el más práctico para los que quieren ser candidatos, sí, así es. ¿Y cuál es el candidato ideal? Acá sí estaba viendo. Hay una serie de pautas ahí que hemos ido descubriendo a lo largo de los años, ¿no? Hay como 7 tendencias electorales. Por ejemplo, la palabra cambio es importantísima. La gente le encanta el cambio, la gente quiere un cambio. Eso es fuerte. Luego, lo que ya hemos visto en las elecciones municipales, se vota por personas y no por partidos. Que en general gana el centro sobre la izquierda y la derecha, ¿no? Que el voto es más socioeconómico y regional que ideológico. Elecciones de la historia, alcaldes, rara vez, por no decir muy difícil que un alcalde llegue a ser presidente. Vamos a ver si Castañeda logra romper esa tradición. Expresidentes, en cambio, suelen volver, pero después de periodos generalmente de 10 años. Toledo está presentándose a los 5 años, vamos a ver si logra hacerlo tan pronto. En fin, ese tipo de tendencias son las que hemos ido registrando y que están comentadas en el libro. Bueno, pero el perfil del candidato ideal incluye a una persona que sea, puede ser mujer u hombre, pero entre 35 y 50 años, y economista. O sea que... Sí, bueno, Alejandro Toledo, por eso cuando fue candidato
tenía esa ventaja. Yo creo que lo que se refiere a esto es que la gente se da cuenta que la economía es un tema central en la gestión pública, ¿no? Entonces, Claro. el candidato tiene que ser economista o entender y saber expresarse en economía, ¿no? De acuerdo. Eso es clave. Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por Gracias, su participación Jaime. y felicitaciones por este libro.